Sí, entonces aquí hablamos de la capa de transporte. Entonces, en esta subcapa vamos a trabajar todo lo relacionado con división de una red IP4 en sus redes. El propósito es que la capa de transporte me va a ayudar a la administración del transporte de datos, en la comunicación extremo a extremo, y describir las características tanto de protocolo de transporte TCP y UDP. Recuerden que hasta ahora habíamos trabajado con el protocolo IP, que es de la capa de redes, y ahora estamos en la capa de transporte. En el esquema de direccionamiento, explicar la forma como los procesos de establecimiento y finalización de sesión TCP promueven la comunicación fiable, cómo se transmiten y se reconocen las unidades de datos, las PDU, para garantizar la entrega, y los procesos de cliente UDP para establecer una comunicación con un servidor y comparar tráfico UDP versus TCP. Y un resumen, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? Está por acá abierto el chat. Entonces, en la capa de transporte va a ser la principalmente indicada para establecer la sesión y comunicación temporaria entre dos aplicaciones y de transmitir datos a través de ellas. Me va a permitir la compatibilidad con el flujo de datos orientado a conexión, confiabilidad y control de flujo y multiplexión. La multiplexión quiere decir, es lo que tiene que ver con lo que hoy en día estamos acostumbrados, que es la multitarea. Nosotros podemos tener la videoconferencia, al mismo tiempo podemos tener el correo electrónico, al mismo tiempo tenemos una página web, muchas aplicaciones al mismo tiempo. Tarea de la capa de transporte: realizar un seguimiento de las conversaciones individuales y poderlas hilar a través de algún número o algún puerto, segmentar los datos y volverlos a armar en segmentos, y identificar aplicaciones, más que todas las aplicaciones conocidas como puerto web, FTP, entre otros. Multiplexación de conversaciones es lo que me permite que esos segmentos se puedan cortar en pedazos más pequeños, más manejables, y se le coloca una etiqueta para saber cómo van de acuerdo a la conversación. La confiabilidad de la entrega, en cuanto a la capa de transporte, existen dos protocolos. Uno que aporta 100% confiabilidad como TCP, y otro que no soporta esa confiabilidad, como por ejemplo el UDP. Quizá para nosotros poder ver esta presentación a través de la red necesitamos protocolos TCP, pero para ver, escuchar la conversación de la comunicación de voz, debemos usar el UDP, porque es mucho más ligero y me permite lo que serían las comunicaciones a largo alcance. Hasta ahora todos me están escuchando, disculpen, no sé si mi audio está bueno. Ok, perfecto. Sé que vi un mensaje que decía micrófono y pensé que era que había falla. Gracias. Entonces, en la capa de transporte me va a permitir admitir la confirmación de entrega de paquetes. Existen tres operaciones básicas que habilitan la confiabilidad: la numeración y seguimiento del segmento de datos transmitidos hacia un host específico desde una aplicación determinada, el acuse de recibo de datos, la retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo después de un periodo de tiempo. Eso quiere decir que cualquier paquete que falte o segmento que falte debe ser reemplazado por el paquete para poder completar la información de la comunicación. UDP proporciona las funciones básicas para distribuir segmentos entre datos entre las aplicaciones adecuadas, con muy poca sobrecarga y comprobación de datos. Ideal para aplicaciones que no requieren confiabilidad. En la capa de transporte tenemos que es adecuado para una aplicación que le corresponda. Por ejemplo, TCP es mejor para base de datos, manejadores de páginas web, diseño de clientes de correo electrónico. En cambio, UDP es ideal para este caso donde tenemos una transmisión y una videoconferencia en vivo, y también para la telefonía IP. De hecho, en esta videoconferencia también hay una opción de escucharla por telefonía IP, lo que quiere decir que es una aplicación también UDP.
Veamos cómo es la característica de un PDU de transporte con el protocolo TCP y el protocolo UDP. Inicialmente TCP, que es el más confiable. Entre las características tenemos: se establece una sesión o una comunicación, se entrega, la entrega va a ser confiable, se entrega el mismo orden que se recibió, y hay un manejo de control de flujo en el cual se puede adaptar el tamaño de los octetos a la cantidad de paquetes que se vayan a enviar. El encabezado TCP tiene información de estado y TCP agrega 20 bytes adicionales para el encabezado. Toda esta información se refiere al encabezado. Lleva un puerto de origen y un puerto de destino. Aquí llevamos un número de secuencia y un número de acuse de recibo. Tenemos una longitud, valores reservados, control de bits, la ventana. Precisamente a través de la ventana es donde podemos manejar el control de flujo para poder mantener una sincronía, para que no haya un emisor muy rápido que sobrecargue a un receptor lento, por ejemplo. Campos de urgente, sumas de comprobación para verificar errores adicionalmente. Pero cualquier número de acuse de recibo que no corresponda se indica que hay paquetes que no están llegando. Entonces debemos de enviar los reemplazos, o mejor dicho, el paquete faltante. Vean, UDP es mucho más sencillo, mientras que por un lado TCP hace uso de 20 bytes de sobrecarga. Aquí yo tengo tan solo 8 bytes. Coloco una puerto origen, un puerto destino, una longitud y el checksum. Más nada, no hay comprobación de error ni nada, ni reconocimiento ni otros campos adicionales. Entonces va a ser muy simple y muy rápido. UDP es un protocolo sin información de estado, es decir, no establece una conexión, ni nunca se establece una conexión como tal. La aplicación debe manejar la confiabilidad de manera independiente. Las porciones de comunicación UDP se denominan datagramas, y UDP agrega solo 8 bytes a la sobrecarga, lo que lo hace muy rápido y muy eficiente. Para algunos desarrolladores de aplicaciones escogen UDP como plataforma. Tenemos varias conversaciones por separado, que es la descripción de TCP y UDP. La capa de transporte separa y administra varias comunicaciones con diferentes requisitos de transporte. Diferentes aplicaciones envían y reciben datos en la red de manera simultánea. Los valores únicos encabezados permiten que TCP y UDP administren estas distintas conversaciones simultáneas por medio de la identificación de estas aplicaciones. Son identificadores únicos y son números de puertos. Los números de puertos suelen verse en pares, puerto origen y destino, y el emisor elige un puerto de forma aleatoria o dinámica, y el puerto destino se utiliza para identificar la aplicación en el servidor, es decir, en el computador que está sirviendo a la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un protocolo que es el 110, el puerto que se utiliza para el protocolo POP3 para recibir correo electrónico. Tenemos HTTP, que utiliza el puerto 80 y me permite visualizar páginas web HTML en un servidor web. El puerto 531, que se utiliza para mensajería instantánea o el chat, o lo que antiguamente se conocía como IRC, que hoy en día fue fuertemente desplazado por los teléfonos móviles. Par de sockets. Un socket es como una combinación de la dirección IP origen, puerto origen, la dirección IP destino, puerto destino. Esa tupla se le llama socket. El socket se utiliza para identificar servidor y servicio que solicita el cliente. Se combinan dos sockets para formar 192.168.15.1009, es el puerto origen, y 192.168.1780. ¿Qué querrá decir ese socket?
¿Alguien en el chat puede decir qué estaría pasando con el socket donde el 192.168.1.5 por el puerto 1099 se está conectando con el 192.168.1.7 por el puerto 80? ¿Qué servicio está allí? Recuérdense que el puerto 80 generalmente es un puerto bien conocido que está dedicado para HTTP, o sea, el puerto o el protocolo HTTP de aplicación. Entonces, los sockets me van a permitir que varios procesos que se ejecuten en un cliente y varias conexiones a un proceso del servidor se distinguen entre sí. O sea, yo pudiese distinguir el puerto 80 de los puertos 8080, del puerto 21, del puerto 23 y así sucesivamente. Con respecto a la asignación de puertos, existe el organismo IANA, que es el mismo que se encarga de asignar las direcciones IP a nivel mundial. Se han creado 3 grupos de números de puertos. El primero de ellos es puertos conocidos de 0 a 1023, puertos registrados de 1024 a 49.151 y puertos privados o dinámicos desde el 49.152 al 65.135. Aquí podemos observar diferentes puertos. La mayoría de estos puertos TCP tienen el puerto 3126, 3158, 59 como origen y destino. Observen que aquí se está pidiendo un NetBIOS Session. Esto sería como una conexión a una carpeta compartida. HTTP a un servidor web. Van msn.com. HTTP también sería puerto web. Aquí alguien está entrando en la página de Cisco por el puerto 80. Y el estatus que tiene la conexión es established, lo que significa que está establecida, se estableció la conexión de red. Entonces eso es necesario para nosotros monitorear las comunicaciones, para poder saber cómo está la conexión en un determinado momento. NetStat es un comando de un usuario que me permite visualizar las conexiones activas de un host. A ver si puedo conectarme acá a mi consola. Sí, no sé si se puede ver esta consola. Aquí está. ¿Sí pueden ver mi consola? O sea, mi consola MS2. ¿Sí? Desde esta consola ustedes pueden ejecutar NetStat, ¿verdad? Pueden colocarle solamente así y pueden ver todas las conexiones que tengo establecidas de mi equipo con otros equipos. Y aquí por lo menos tengo el puerto HTTP activo y está established de mi equipo contra el servidor HTTP. Aquí se utiliza HTTPS, que es el protocolo HTTPS de seguridad, lo que garantiza un nivel de seguridad mayor. Sí, ahí podemos ver los puertos. Hay otro estatus que es close wait, que está esperando cerrar la sesión. O sea, estaba conectado con esta sesión y ya estoy en proceso de cierre. Si yo quisiera ver las IP en detalle, puedo ejecutar el mismo comando NetStat, pero le coloco AN y puedo observar los puertos que tengo disponibles en mi equipo. Y lo más importante aquí es que puedo ver la IP destino y el puerto. ¿Okay? Y bueno, algunos otros puertos. Disculpen que se está abriendo aquí otra ventana que no tenía que ver. Ajá. Y están los puertos UDP también. En caso de requerir algún servicio de UDP, también lo tiene habilitado el equipo. En este caso, Windows, ¿no? Bien. Volviendo a la presentación.
TCP y UDP. Los procesos de comunicación en TCP. Los procesos del servidor TCP. Cada proceso de aplicación se ejecuta en el servidor, utiliza un número de puertos. Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo puerto dentro del mismo servicio de la capa de transporte. La aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierto o open o listening. Toda solicitud entrante de un cliente dirigida a un puerto abierto se acepta y se procesa en la aplicación del servidor conectada a dicho puerto. Pueden existir muchos puertos abiertos simultáneamente en un servidor, en cada uno en una aplicación específica. ¿Cómo se establece la conexión? Se establece a través de un protocolo llamado el saludo de 3 vías. Funciona de la siguiente manera: el cliente solicita una sesión de comunicación con el servidor, el cliente acusa el recibo de la comunicación del servidor y solicita una sesión con el servidor al cliente. El cliente acusa el recibo de la sesión de comunicación con el servidor. A partir de allí comienza a funcionar el protocolo de la aplicación. Inicialmente el TCP se encarga de los detalles del establecimiento de la sesión, definir detalles como control de flujo, definir todos los detalles inherentes a la conexión que se va a establecer entre emisor y receptor. La terminación. La terminación de la sesión TCP se logra con un indicador llamado TCP fin. El TCP fin se utiliza para terminar la conexión TCP. Cuando el cliente no tiene más datos que enviar de la transmisión, envía un segmento a un indicador fin establecido. El servidor envía un acuse de recibo o un ACK para acusar el recibo de fin para terminar la sesión de cliente a servidor. Entonces, el servidor envía un fin al cliente para terminar la sesión del servidor al cliente. Un cliente responde con un ACK para dar acuse de recibo al fin desde el servidor. Una vez reconocidos todos estos segmentos, se procede al cierre definitivo. El análisis del enlace de 3 vías o saludo de 3 vías. Establece el dispositivo destino está presente en la red, o sea, está disponible. Verifica que el puerto destino tenga servicio activo y acepte solicitudes, el número de puerto de destino que el cliente desea utilizar. Luego informa al destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación en dicho número de puerto. La confiabilidad y el control de flujo. La confiabilidad en TCP requiere una entrega ordenada. Los segmentos TCP utilizan números de secuencia para identificar exclusivamente cada segmento y dar acuse de recibo a cada uno de ellos, hacer un seguimiento en orden de los segmentos para indicar la forma que se van a armar y se van a reordenar. Durante la configuración de una sesión TCP se elige un número de secuencia inicial llamado ISN al azar. Después el ISN se incrementa con el número de bytes transmitidos. Entonces el número de TCP de receptor reúne los datos de los segmentos en el buffer hasta que se reciban y se vuelvan a armar. Los segmentos que no reciben en el orden correcto se conservan para su posterior procesamiento. Los datos se entregan a la capa de aplicación cuando se haya recibido y vuelto a armar todos los paquetes en su secuencia. Dice que yo envié un emisor segmento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cuando lo llevo por rutas distintas los paquetes no lleguen al mismo tiempo y el orden fue este: 1, 2, 6, 5, 4, 3. Entonces el TCP debe reordenar, el 6 va de último, el 4 va de cuarto y enviarlo en el orden correcto y asegurarse que no falte ninguno. Si falta uno, debe solicitar el reemplazo en la conexión entre emisor y receptor. El control de flujo, que es lo que hablábamos de la ventana, el tamaño de la ventana y los acuses. TCP también proporciona un mecanismo de control de flujo. El control de flujo asegura que las terminales TCP puedan recibir y procesar datos de manera confiable. TCP administra el control de flujo mediante ajuste de velocidad
de control de flujo entre origen y destino. La función de control de flujo de TCP depende del campo de encabezado TCP de 16 bits denominado tamaño de ventana. El tamaño de la ventana es la cantidad de bytes que el dispositivo destino en una sesión TCP puede aceptar y procesar al mismo tiempo. Entonces, el origen y destino TCP acuerdan el tamaño de la ventana inicial cuando se establece la sesión. De ser necesario, los terminales TCP deben ajustar el tamaño durante la sesión. Por ejemplo, aquí se mandó un envío con una ventana de tamaño 10.000 y recibió 1414, luego debería recibir 1460, que es la secuencia de 1 en 1 o de 1400. Luego aquí recibe un acuse 12.920, lo que indica que entonces sí se recibieron los paquetes con la ventana inicial que estableció B, que era 10.000 bytes o 10.000 octetos. Luego acá se envía un acuse recibo y la ventana del tamaño para recibir el acuse recibo 14.380. El tamaño de la ventana determina la cantidad de bytes que se puede enviar y recibir para dar un acknowledgement o un reconocimiento. El número de reconocimiento es el número del siguiente byte esperado. Por ejemplo, si yo mandé 10.000, el próximo sería 10.001. Si yo envié 12.000, el próximo sería 13.000. Y así sucesivamente, el número de bytes consecutivo siguiente debería ser el que debería dar el acuse. Si yo envié 1, el resultado de retorno debería ser 2, que es la siguiente secuencia. Control en la parte de control de congestiones. La congestión de red suele dar como resultado descarte de muchos paquetes. Los segmentos TCP activan la retransmisión. La retransmisión de segmentos TCP puede empeorar junto con la congestión. El origen puede estimar un nivel determinado de congestión en la red al observar que la velocidad a la que se envían los segmentos TCP sin acusar recibo. El origen puede reducir la cantidad de bytes que se envía antes de recibir un acuse cuando se detecta esa congestión. El origen reduce la cantidad de bytes que envía sin acuse recibo y el tamaño de la ventana, lo cual lo determina en el destino. El destino suele desconocer la congestión de red y considera que no es necesario sugerir un nuevo tamaño de ventana. Aquí vemos un ejemplo donde se usa el TCP, el 1, no recibe segmento 2 ni segmento 3, se envió segmento 4 y se recibe una confirmación del 1. O sea, que quiere decir que solamente el 1 fue el que se recibió y el 2. Luego él envía un reemplazo del 2 y un reemplazo del 3 que no han llegado, porque hasta ahora el 4 sí debió haber llegado. Los números de confirmación son para el próximo byte esperado y no para un segmento. El número de segmentos solo se usa aquí para fines de simplificación. Se utiliza entonces para el byte siguiente. Es como decir, yo envié 1024 bytes, entonces el siguiente a partir de 1025 sería el siguiente byte que se espera. Y si eso llega a mí como acuse de recibo, significa que los primeros 1024 llegaron sin problema. Comunicación en UDP. UDP tiene baja sobrecarga, pero sacrifica algo que necesitamos algunas veces y es la confiabilidad. UDP tiene mucho menos sobrecarga, UDP no está orientado a conexión, no proporciona mecanismos sofisticados para retransmitir, secuenciar y llevar el control de flujo. Las aplicaciones que usan UDP aún pueden utilizar la confiabilidad, pero se debe implementar en la capa de aplicación. Es decir, la capa de aplicación es la que debe hacer eso. Por ejemplo, ustedes acá en esta conversación, la capa de aplicación son ustedes, porque ustedes son los que están escuchando mi voz a través del sistema de la videoconferencia Webex. Si ustedes me están escuchando ahorita, me pueden confirmar por el chat. Confirmen rapidito allí si me pueden escuchar todavía. Exacto, Jesús indica que sí. Entonces quiere decir que la capa de aplicación está funcionando con cierta característica de confiabilidad, es decir, que ustedes me pueden escuchar.
con cierta claridad. Eso es la capa de aplicación. ¿Okay? O sea, ustedes son, en este caso, la capa de aplicación directamente. Por eso es que en estas aplicaciones la única manera de confirmarlo sería esa. Sin embargo, ahorita hay una aplicación, una opción que tiene Webex que me permite monitorear la calidad de la transmisión para validar si se está escuchando y se está viendo bien. Eso es porque, como recuérdense, todas estas aplicaciones tipo Webex hacen uso del protocolo UDP. Entonces la confiabilidad depende de ustedes. Rearmado de tramas UDP simplemente vuelve a armar los datos en el orden que se recibieron. Si es necesario, la aplicación debe identificar la secuencia. Proceso de solicitud del servidor UDP. Las aplicaciones de servidor basadas en UDP se le asignan números de puertos conocidos o registrados. Las solicitudes que se reciben en un puerto específico se reenvían a la aplicación según los números de puertos. Igual que como TCP. Los procesos en UDP, la comunicación entre cliente y servidor se inicia con una aplicación cliente. El proceso UDP selecciona de manera dinámica un puerto y lo utiliza como puerto origen. Por lo general, el puerto destino es el puerto conocido o registrado y se le asigna al proceso servidor. Se utiliza el mismo par de puertos de origen y destino en el encabezado de todos los datagramas usados en la transacción. En la devolución de datos del servidor al cliente se invierten los números de secuencia del encabezado del datagrama. TCP o UDP. ¿Qué aplicaciones deben usar TCP? Como saben, TCP maneja todas las tareas relacionadas con la capa de transporte. Esto hace que la aplicación no tenga que administrar ninguna de esas tareas. Es decir, la aplicación no tiene que estar verificando errores. Las aplicaciones simplemente pueden enviar un flujo de datos a la capa de transporte y utilizar esos servicios de TCP. Vean la diferencia con UDP. Aplicaciones multimedia de video y en vivo, como nosotros tenemos ahorita, pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren demoras breves o que no haya ningún tipo de demora. Por ejemplo, voz IP y la transmisión de video en vivo no pueden tolerar que haya mucha demora de tiempo. Si no, esta conversación no sería posible. Las aplicaciones de solicitud de respuestas y aplicaciones con transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existe la posibilidad de que se reciba una respuesta o no. Estos ejemplos incluyen DNS y DHCP. Las aplicaciones que manejan confiabilidad por sí mismas, aplicaciones unidireccionales en las que no requiere control de flujo, detección de errores, acuses de error, ni recuperación de error. Ni la aplicación puede ocuparse de estas tareas. Por ejemplo, Simple Magnet Protocol, el protocolo de manejo sencillo de redes, y la transferencia de archivos trivial, TFTP. Es una versión de TFTP mucho más sencilla en la cual yo puedo descargar o colocar archivos en un servidor. Se utiliza mucho, lo vamos a utilizar para hacer respaldo de nuestros routers y switches, las configuraciones, llevarla a un servidor. Por si acaso se dañan, nosotros podamos acceder a esa base de datos de respaldo. Bien, entonces en resumen del capítulo lo que se quería era implementar un esquema basado en conectividad para una red pequeña, dado un conjunto de requisitos, implementar un esquema VLC. Pero creo que esto tiene que ver con el capítulo anterior, no con este. Aquí lo que teníamos que hablar era básicamente del capítulo de TCP, de UDP y cómo son los protocolos en sí. ¿Okay? Hasta ahora, ¿alguna duda? Excelente asistencia hoy, tenemos casi todo el salón aquí, qué bueno, gracias por la asistencia. Vamos a realizar una pequeña práctica de Packet Tracer de este capítulo. Sí, la práctica
es la llamada 9312, en la que vamos a establecer comunicaciones TCP/UDP. Es la única práctica Packet Tracer que tiene este capítulo. Este capítulo también trae algunas otras prácticas de laboratorio en las cuales nosotros deberíamos de ver cómo funciona internamente el three-way handshake o lo que llaman el saludo tres vías con el uso de Wireshark. Si se recuerdan, nosotros en clases anteriores aprendimos a instalar Wireshark. Entonces la idea es que esta práctica ustedes la puedan visualizar en su casa y validar esta información que le piden en este Wireshark, que es bastante sencilla. Cómo que se obtienen los parámetros de IP y TCP, y muy importante las banderas de TCP y UDP cuando hacemos una conexión contra un servidor web. Aquí el detalle es, creo que debemos tener un servidor web activo. Aquí deberíamos tener un router predeterminado y una conexión a internet, ¿no? Y debemos tener algún tipo de servicio HTTP con el cual podamos hacer pruebas o laboratorios. Eso significa que debemos instalar un servidor Apache en nuestra PC para hacer pruebas de puerto web. ¿Okay? Yo les voy a explicar más detallado esto en la próxima clase para que entonces ustedes hagan un pequeño laboratorio haciendo uso de Wireshark en su casa, haciendo uso de un servidor estándar o software libre para hacer pruebas de FTP o de HTTP, cualquiera sean los dos protocolos que queramos confirmar y verificar su funcionamiento con Wireshark. Hay otra práctica que hace uso de el UDP con el DNS. Este sí es factible que se pueda usar en la casa para probar conexiones con nuestros DNS en internet y haciendo uso de nuestro computador real. ¿Ok? Esto también yo les voy a dar algunos elementos de práctica, de revisión para la próxima clase. Y hay otra actividad llamada TCP/UDP, donde hay un cliente FTP que va a conectarse contra un servidor FTP que está conectado en un lugar en internet. Y en la primera parte ven el FTP y en la segunda parte van a ver el TFTP. Creo que este servidor FTP está ubicado en un lugar específico. Aquí está FTP cdc.gov. Vamos a ver si este servidor está disponible en este momento. Entonces le digo pegar. Sí, listo. Ahí está conectado. Déjeme, ya se lo voy a mostrar para que lo vean. El sitio web todavía tiene el servidor FTP disponible. Okay, ahí lo van a ver. Simplemente ustedes le dicen FTP cdc.gov y ya está dentro. Imagínense que yo quiero entrar como Anonymous y el password debería ser Anonymous. Ahí está. Ya estoy conectado al servidor FTP. Puedo pedir un directorio. Ahí me está preguntando que si le doy acceso para que haga esa prueba. Esto es porque el firewall está protegiendo la conexión. Ahí está. Ahí podemos ver un archivo. Y podemos decir, por ejemplo, more readme. No tiene ese permiso. Ahí está en modo Linux el archivo. Entonces podemos cambiar, meternos dentro de un directorio. Por ejemplo, me puedo meter en el directorio W3C, cd W3C, y ya me cambié de directorio. Con el comando pwd puedo ver en qué directorio estoy ahorita. Y así sucesivamente pueden navegar y trabajar a través del servidor FTP.
Esto lo vamos a verificar en su momento en la clase próxima, donde van a investigar un poquito y hacer uso de Wireshark para hacer el análisis correspondiente. Tienen que trabajar mucho con la máquina real, porque acá con Packet Tracer no hay muchas herramientas para hacerlo. Sin embargo, Packet Tracer tiene, a través de la herramienta de Simulation, podemos inspeccionar y ver lo que ocurre dentro del mundo de TCP. ¿Sí? Hasta ahora todos me siguen. ¿Sí lograron ver la pantalla del FTP? Bien, entonces ahora aquí en este ejercicio de Wireshark me piden generar tráfico de red en modo simulación y examinar la funcionalidad de los protocolos UDP y de TCP. A ver, lo primero que nos piden es generar tráfico para llenar la tabla de protocolos de ARP. Con esto lo que vamos a irnos a multiserver. Este servidor tiene correo electrónico, tiene DNS, FTP y HTTP. Entonces la prueba que vamos a hacer es tratar de conectarnos en esa ficha desktop, ¿verdad? Con el command prompt. Entonces nos vamos a ir a command prompt del multiserver. Aquí estoy. Y allí nos pide a realizar, que debemos realizar en la práctica, es un ping a la dirección de broadcast, ¿sí? La 192.168.1.255. Esa es la dirección de broadcast, lo que va a provocar entonces que todos los dispositivos respondan el ping. Todos los dispositivos que están en la red local que tenemos acá. El cliente, el DNS, los 4 clientes que tenemos allí. Hacemos ping y ahí está. Aparece entonces 4 replies provenientes desde 4 IP distintas. Estamos haciendo un ping a un broadcast, o sea, estamos haciendo un ping a toda la red. Esto generalmente en Windows no funciona. Esto es nada más para uso en lo que llaman es algo particular del Packet Tracer. Vamos a generar tráfico web por HTTP desde el cliente llamado cliente web, ¿verdad? Entonces voy a cerrar un momentito acá, me voy al cliente web, me voy a web browser y desde ese web browser debemos ir a la IP 192.168.1.254. Esa es la IP de nuestro servidor y debería aparecernos una página. Ok, no apareció nada. Vamos a ver si es esto que está aquí. Ahí está. Una máquina para servirlos a todos. Cisco Multiserver Simulation. Sí, mostró la página. Ok. Dice en el campo URL escribimos Go y le damos los PDU. Okay. Aquí nos pidieron inicialmente, ya yo hice el cambio, pero no me pasé a modo simulación. Tenía que irme cambiado a simulación primero. Entonces me cambio aquí al modo simulación. Y vuelvo otra vez al cliente y le doy clic enter. Entonces podemos ver los procesos de HTTP que inicialmente comienzan con TCP. En TCP está el puerto 1027 con puerto destino 80, la IP origen, la IP destino, la MAC origen y la MAC destino y el puerto Fast Ethernet.
Le damos siguiente para ver la siguiente etapa. Llega el switch. Por supuesto aquí vamos a ver puro capa entrante y saliente del switch. Por la dirección IP destino se va a ir hacia el puerto de servidor. Llegó a multiservidor. Aquí pueden observar que el servidor está recibiendo la dirección destino con el puerto 80. Y él ahora invierte el proceso para responderle. Ahora es el servidor quien está respondiendo al cliente. Sin embargo, nosotros podemos ver detalles de las inbound de PDU, donde podemos ver los preámbulos, los valores de capa capa enlace, a que serían los de la capa IP, que sería la dirección IP origen y dirección IP destino, y podemos ver source port, destination port, que sería la parte TCP. El número de secuencia está en 0 y el acknowledgement number está en 0. Aquí la ventana está establecida en 65.535, el valor de la ventana, y algunos valores opcionales. Esto sería la data como tal. Eso sería lo que está entrando, y lo que está saliendo del servidor es la IP. Vean que acá ahora aparece acknowledge number 1, indicando que entonces recibió lo establecido. Aquí la ventana es 16.384, vamos a decir la misma que salió, es más baja. Fíjense que el número aquí es 65.000 y el out indica entonces que hubo un control de flujo de el tamaño de la ventana. Veamos entonces el recorrido del paquete. Viene de regreso TCP. Dice que todo esto sigue siendo TCP, todavía no hemos hablado del protocolo HTTP. Va por la capa de física, va al switch va al cliente. Aquí cuando llega finalmente al cliente, podemos observar que la dirección IP, lo que entró y lo que salió. Aquí sería lo que salió del cliente. Llegó con un número de secuencia 1 y un acknowledgement 1. Aquí el número de secuencia era 0 y el acknowledgement era 1. Esto fue lo que sacó. Esto fue lo que regresó. Luego vemos acá el cliente HTTP, donde podemos ver los datos del protocolo HTTP. Aquí deberíamos ver datos con respecto al protocolo HTML, HTTP que está en la capa de aplicación. Esto ya sería capa de aplicación, y lo que tengo aquí arriba es la capa de transporte. Podemos ver el paquete HTTP comunicándose con el servidor. Okay, ahí llegó al servidor aquí, pero no veo HTTP que haya llegado. Llegó el switch, pero no llegó el servidor. Ahí está. Aquí está el paquete HTTP, llegó al servidor. Ahí está la solicitud, y aquí el retorno, que debería ser la página web que está pidiendo que le muestre. Entonces él devuelve la página al cliente por el mismo protocolo HTTP. Aquí ya él recibió la página y está comenzando un proceso de connection close, es decir, está procesando una salida o cierre de la conexión, y eso se logra con el TCP acá, iniciando ese proceso, donde él coloca aquí una bandera 01001. Esta bandera tiene cierto significado dependiendo si lo que quiere es cerrar o abrir la conexión. Eso lo van a ver ustedes cuando lo analicen directamente por el White Short. Aquí podemos observar el paquete llegando al multiservidor. No logra quedarse fija. Aquí está.
Aquí está una ventana, está el flag. Y en teoría esto es lo que está solicitándole al servidor, es que cierre la sesión. Entonces el servidor tiene que dar un ACK. Bueno, aquí no se está viendo todavía, pero debería verse el ACK del cliente solicitando el cierre. O en este caso del servidor solicitando el cierre de la conexión. Vamos a generar un tráfico FTP desde la estación cliente FTP, pero aquí no nos hablan nada que lo hagamos por simulación, entonces lo voy a hacer por tiempo real. FTP desktop program y le voy a decir FTP a la 192.168.1.254. Ahí está la conexión establecida con el servidor. Veamos qué debemos hacer. Dice minimice pero no cierre la conexión, se la vamos a mantener allí abierta y nos vamos a la del DNS y vamos a ejecutar este comando en la estación DNS, la que se llama cliente DNS. Cliente DNS desktop command prompt NSLUK multiserver PTPTU. Ok, ahora sí lo hizo. PTPTU sin la última, el último punto. Bien, ahí está todo bien. Dice minimice pero no cierre la conexión. Luego vamos a generar un tráfico de correo electrónico y lo vamos a hacer a través del email client. A continuación haga clic en la ficha desktop email, le ponemos un correo electrónico, el correo va a ser user para este user. Vamos a copiarlo y nos vamos a meter en el cliente de correo electrónico de esta estación. Aquí le decimos compose, que vamos a enviar este correo, y el subject va a decir, ponemos cualquier mensaje, cualquier cosa y le vamos a enviar. Le ponemos aquí prueba, le ponemos esto es una prueba de correo. Entonces la prueba de correo, cierro acá, le doy enviar. ¿Ok? Según fue recibido. Verificar que el tráfico se genere y esté listo para la simulación. Dice, cada equipo debe tener una PDU numerada en el panel de simulación y examinar la funcionalidad de cada uno de ellos. Se supone que antes de empezar debemos hacer el análisis de todos estos procesos que se ejecutaron de manera interactiva. Yo voy a ir al cliente FTP y me va a salir un momento aquí y lo voy a volver a invocar. Entonces aquí se está tratando de conectarse. Vean que aquí está el cliente FTP por puerto TCP, por el puerto 21, que es el puerto FTP destino. Está tratando de establecer una conexión. Aquí lo podemos ver con un flag y el número de secuencia y el número de acknowledgement aquí es 53. Pasa que ya la comunicación empezó, creo que ya no nos da igual que la primera vez. Para que llegue, aquí llegó una solicitud del cliente FTP de TCP. Esto lo que está es
validando que se estableció la conexión entre el emisor y el receptor por el puerto 21. Y ya aquí en la estación deberíamos ver la pantallita de la conexión. Todavía no he terminado. A ver. Ahí está, ¿ves? Está la pantalla donde él está solicitando la conexión del usuario. Está estableciendo o ya estableció la conexión directamente a este equipo. Entonces hay una parte que llaman ellos parte 2, que busca hacer el análisis de las PDU, hacer el análisis cuáles son las PDU que desaparecen, qué cree que les pasó, todas las PDU deben tener. Todo esto tiene que ver con el análisis que estábamos haciendo hace ratito de cada uno de los escenarios, ¿no? Supónse que yo deseo volver a empezar todo. Sabemos que la simulación está en blanco ahorita. Si me voy al cliente, pero es que el cliente tiene conectada la sesión. Voy a quitarle esa sesión y vuelvo a establecer la sesión. Digo FTP y aquí podemos ver el proceso de inicio de la conexión. Va al switch, el switch va al servidor. Acá con TCP al servidor podemos ver que el puerto origen es 21 y el destino es 1026. Este es cuando es respondiendo. Aquí es el origen. El destino era 21 y ahora el 21 está respondiendo. Esto fue lo que entró con la IP origen y destino, el acknowledgement number y el acknowledgement number y el número de secuencia y las banderas. Outbound. Aquí podemos ver el outbound, que es la salida. Vamos a darle siguiente. Llegó el switch llegó al cliente. Veamos en el cliente, esto fue el establecimiento de la conexión. Y según esto tenemos la bandera 010001. Igual aquí. Aquí es 01000. Con el número de secuencia 2. Es el segundo paquete. Multiservidor, TCP. Ahora aquí se ve el protocolo FTP. Ya esto sí es el protocolo como tal, FTP, con la data de la bienvenida al servidor FTP, que aparece justo cuando yo hago clic acá. Ahí está la bienvenida. Ese mensaje corresponde con ese proceso. Luego le damos siguiente. Ya aquí llegamos a lo que sería el inicio. Imagínense que aquí el usuario quiere entrar a Anonymous con el password. Ok, ya le dije Anonymous. Ahora tiene que ir al servidor a verificar si ese usuario existe. A ver, cuando llegue aquí al servidor, hacemos el análisis. Hay una salida de parte del servidor y es que, ok, dame tu usuario, necesito el password. Eso es lo que va a decir el código 331. Vamos a darle para que vean ahora el mensaje. Fíjense que aquí en el servidor todavía no ha llegado, pero cuando le damos clic acá y el paquete esté dentro del PC, ya llegó el mensaje pidiendo el password. Entonces supónganse que el password que yo quiero darle ahorita como FTP es puede ser cualquier clave. Le voy a poner 1, 2, 3, 4. Esperemos que esa clave no la conozca nadie. Esperemos que sea súper segura. Miren esto. FTP command pass, FTP argument 1, 2, 3, 4. Lo que quiere decir que FTP no es un protocolo
seguro para guardar password. Fíjense como ahí se puede ver, y si yo tuviera un Wireshark también pudiera ver el password que viaja a través de ese protocolo. Una de las razones por las cuales se considera inseguro el protocolo FTP. Vamos a darle aquí siguiente. Salió el password, salió el usuario con el password. Ahora aquí el servidor debería dar respuesta si va a permitir o no esa operación. Ni account for login. Ok, no lo aceptó. Es decir, el juro yo tengo que usar una clave del FTP. Una manera de probarlo es yéndome aquí a multiservidor y en los servicios veo el FTP. Aquí está, el usuario es Anonymous. El password tenía que ser Anonymous, no 1, 2, 3, 4 como yo se lo puse. O Cisco. Vamos a probar Cisco. FTP nuevamente. Me establezco la conexión. Para que lo haga rápido. Aquí, entonces Cisco. Debería darme la respuesta. El Cisco, el otro password. Fíjense que acá, cuando yo escribo el password Cisco, lo puedo observar aquí, lo cual lo hace sumamente vulnerable a ataques de seguridad. Ahí va nuestro usuario con el password. Vamos a ver qué respuesta da el servidor con respecto a ese password. No sale aquí todavía, no, esta no es FTP. No ha llegado el mensaje del servidor todavía. Ahora llegó. Con respecto al servidor dice mensaje login in, o sea el código 230 indica que me dio paso, que me deja entrar al servidor. Y aquí lo vemos. Estamos iniciando sesión en el FTP en modo pasivo. En modo pasivo yo puedo hacer cualquier cantidad de comandos, como por ejemplo help, delete, dir, get, que es para descargar, put, que es para subir o hacer upload de los archivos, quit para salir. Así es, entonces es como funciona el cliente FTP. Vamos a ver el cliente DNS, pero voy a poner la simulación en blanco y voy al cliente DNS y voy a hacer de nuevo el comando que solicita el nombre, pero voy a estar en modo simulación. Enter. Fíjense que inmediatamente se establece una conexión con el protocolo DNS. Va al switch y el switch va al servidor. El puerto es 53 por UDP. Y aquí abajo podemos observar que la consulta multiserver PT-PTU es la consulta de DNS, y él espera una respuesta que sería cuál será la IP. Llegó al servidor. Ahora el servidor debe responder esa solicitud. Si llega a mostrar, no quiere quitar servidor, puerto 53. Miren acá, cuando viene el nombre PT-PTU, esta es la solicitud, y en la salida va a ser la IP de ese servidor. Este nombre corresponde a esta IP. Eso es lo que hace realmente el programa DNS. Basado en un nombre, retornar la IP correspondiente a ese nombre. Aquí está. Tan sencillo como eso. Luego tenemos el correo electrónico. Vamos a borrar aquí
y vamos a enviar un correo a esta misma gente. Le damos enviar, pero primero lo pongo en simulación y comienzo a ver la interacción de los protocolos TCP. En este protocolo TCP lo primero que le vamos a pedir es la solicitud por el correo electrónico, puerto 25. Estoy enviando un correo desde el PC que tiene el cliente de correo al servidor que tiene el cliente de correo. Entonces eso es lo que yo debería estar viendo por acá. Puerto 26, 1026, el puerto origen, y el puerto destino 25. Cuando llega el número de acuso recibido es el 1, porque ya estamos en el servidor. Luego retorna al cliente. Aquí cuando retorna al cliente, ya la conexión está virtualmente establecida, tanto origen como destino. Ahora lo que falta es enviar el correo, que es el SMTP, el protocolo. Si damos doble clic allí, podemos obtener información sobre la data. Aquí está el correo electrónico que yo envié la prueba, el puerto origen y el puerto destino. Sale por el switch, se envía al multiservidor. El multiservidor recibe la información en la capa 2. Creo que ese no era. Si esa es la capa switch, ahora es que va al servidor. Aquí está el puerto 25, está recibiendo el correo. Lo que hace es solamente recibir un correo y no va a tener un retorno de nada. Luego vienen los TCP para ver si van a cerrar la conexión. La bandera 01001 para determinar el cierre de la sesión, porque el número de secuencia fue enviado con éxito. Y el servidor aquí debería confirmar ese acuse de recibo. A ver si termina en el retorno. Cuando llega el cliente, aquí ya está en un proceso el cierre de la conexión por el puerto 25 con el servidor, porque ya terminó de enviar todo el correo electrónico que se iba a enviar. Eso se repite por la cantidad de segmentos que requieren una información de ese servidor. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería lo que debemos hacer con esta actividad de Packet Tracer, de validar los procesos. Hay un documento que yo tengo por allí que contiene las banderas de TCP. A ver si lo logra ver. Notepad. No me lo dejo ver. Ahí está. Está esta dirección de internet. A ver si allí podemos visualizarla. Donde pudiese estar los parámetros de las banderas de TCP, que serían los estados en los que puede estar un paquete TCP. Esto es importante porque aquí pueden tener código binario que corresponde con ese parámetro. Aquí está la codificación. Aquí aparece urgente es 32, ACK es 16, push es 8, reset es 4 y SYN es 2, fin es 1. Estos son los códigos binarios que corresponden a los estatus de TCP. Entonces, urgente, acknowledgement, push, reset, fin, pero SYN y fin, que fin es cerrar la sesión. Entonces, depende de cuál sea el que esté marcando, vamos a tener un resultado. Por ejemplo,
cada, por ejemplo, SYN es cuando se va a establecer la conexión. Si yo voy a establecer la conexión, debo responder un SYN con un ACK. O sea, si yo fui el que envié la solicitud de conexión, envío marcando FIN, o sea, 00010. Pero de retorno debo enviar 010010, porque yo estoy confirmando la solicitud de establecer conexión. O sea, si yo soy un cliente y el servidor es otro equipo, el servidor me va a responder con el ACK del SYN, o el ACK del SYN, que sería el caso de cuando lo está recibiendo. Entonces aquí tenemos TCP para la ventana 4, un ACK con un push, o un ACK solamente, o un SYN solamente, que se llama bandera 2 o bandera 16 o bandera 24. En los ejercicios que nosotros vimos, vamos a ver si podemos observar alguna bandera conocida con respecto a TCP. Y esta es la bandera 16 y el 1. Debería ser la bandera que está confirmando un SYN, o sea, un establecimiento de conexión, o un FIN, perdón, ese es un FIN. Estoy haciendo un ACK a un FIN. Acuérdense que el último bit es el de FIN. Vamos a confirmarlo acá. Sí, ¿ve? Efectivamente, cuando utilizo el último bit es FIN de conexión. Si utilizo FIN con un ACK, quiere decir que estoy confirmando el cierre de conexión. Si se dan cuenta, yo ahí estoy ubicado precisamente en el servidor o en el cliente. No estoy en el cliente confirmando el FIN. Si el servidor me dijo es necesario que cierre la conexión, entonces yo confirmo el cierre de la conexión. Este es el cliente. Vamos a ir a multiservidor para ver qué fue lo que le envió como flags. ¿Cuál fue ¿Cuál fue los flags que envió el servidor aquí? A ver si hay concordancia entre las banderas. Aquí es un FIN, un ACK al FIN, un ACK al FIN también. Vamos a ver si aquí, no, creo que no, este SMTP. Aquí tiene 1.1 porque fue un enviado de correo. Entonces aquí está confirmando el push. 1.1 sería 1 ACK push 8. Entonces, cuando prendo 1.1 es porque yo recibí un push. Debería ser que el otro protocolo, el otro SMTP, envió ese push. Aquí está. Un 1.1. Confirmar un push. Y este que está acá, que te dice switch. Me interesa en el cliente, a ver si en el cliente se ve ese detalle. Igual, un push, confirmando un push. O sea, sería una solicitud push de TCP. Bien, muchachos, no vamos a poner más información por hoy. Para el día miércoles vamos a llamar a una nueva clase para adelantar los temas que debemos usar de WatchR con este capítulo, y podemos iniciar algo del capítulo 10 si es posible. Espero que entonces para mañana puedan entregar sus tareas que corresponden al capítulo 8. No olviden presentar el examen 8. Voy a cerrar la grabación.